tomas tu lugar. Damos gracias a Dios por tu vida, que nos permite estar reunidos esta noche. Amén. Nosotros venimos por una palabra de Amén. Fíjate, estoy haciendo una pregunta: ¿de cuántos venimos por una palabra? Me debe de bastar, porque una palabra lo puede cambiar todo. Mira, la palabra de Dios, una palabra de Dios da paz al corazón. Una sola palabra de Él va a cambiarlo todo. Pero ¿cómo lo va a cambiar, pastor? Cuando esa palabra que Él te dé, tú la creas. Porque habrá cosas que tú querrás ver, pero serán vistas cuando tú quieras una palabra. Habrá milagros que tú querrás que sucedan en tu vida, pero esos van a ir acompañados de que tú creas una sola palabra. Mira, vamos al Evangelio de Juan. En el capítulo 4, en el verso 43, damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ponemos este tiempo en sus manos. Que nos revele su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Dice el verso 43 de Juan 4. En el subtema de tu Biblia debe decir: Jesús sana al hijo de un noble. ¿Ok? ¿Cómo llama la Biblia a este hombre? ¿Ok? Un noble. Dice: 2 días después salió de ahí y fue ¿a dónde? A Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la a la fiesta. Escucha, ¿por qué lo recibieron? No, veamos bien. ¿Por qué le recibieron? Porque habían visto. ¿Sí te das cuenta? ¿Por qué le recibieron? Porque habían visto lo que había hecho. Porque ellos estuvieron ahí. Por eso le recibieron, porque sabían que Jesús traía algo especial. Porque sabían que Jesús podía hacer cosas diferentes. No le recibieron porque Él era el Mesías, le recibieron porque vieron lo que Él estaba haciendo. Dice su palabra: y le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la Es el verso 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba ¿cómo? Enfermo. Y conmigo: un hombre con necesidad. Y conmigo: pero él no estaba cuando Jesús hizo los milagros. Había escuchado de Jesús, porque por eso fue a buscarle. Más o menos la distancia que ese hombre recorrió para ir a buscar a Jesús fueron como 30 kilómetros. Y 30 kilómetros en aquel tiempo era demasiado, man. Entonces dice su palabra en el verso 47: es que cuando oyó que Jesús había llegado ¿a dónde? ¿Qué hizo ese hombre? Pues pongamos atención en la historia. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Otra vez. ¿Los otros por qué le recibieron? Porque vieron. Y este no vio, oyó. Eso sí
si Dios está dando a entender. Pero a Jesús lo recibieron en donde Él llegó porque ellos habían visto que Jesús hacía cosas diferentes. Este hombre no había visto, solamente que escuchó que Jesús había llegado a Judea de Galilea y que dice, y vino a Él. Y conmigo, Él fue. No Jesús. Dice, y vino a Él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de ¿qué? De morir. Estaba quedando la necesidad, ¿cierto? Y dice el verso siguiente, entonces Jesús, fíjate lo que Jesús le responde, si no viere señales y prodigios, ¿no qué? No creéis. Y dice el verso siguiente, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo ¿qué? Muera. ¿Y qué le contesta Jesús? Vete. ¿Tu hijo qué? Vive. Qué palabra tan poderosa. Esa palabra iba acompañada de poder, pero había algo que faltaba para que se activara el poder. Y era que esa simple palabra que Jesús le estaba diciendo, ese hombre la creyera. Jesús le dijo antes, si no hubiere señales y prodigios, no creéis. Y entonces él le contesta, ve. Antes de que mi hijo ¿qué? Muera. Y Jesús le dice, no voy a ir, vete tú. Dice, ¿sí me van a entender lo que Jesús le dijo? Le dijo, ve tú. ¿Tu hijo qué? Tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Qué caso tiene, hermano? Venir a recibir una palabra e irte igual. Ese hombre fue porque tenía una ¿qué? Una necesidad. ¿Cuántos hemos venido a buscar a Jesús porque tenemos una necesidad? Ese hombre creía que Jesús se iba a ir con él y le iba a decir, sí, vente, vámonos. ¿En dónde está tu hijo? A 30 kilómetros. Hola. ¿A cuántos kilómetros estaba su hijo? A 30. Y él creía que Jesús se iba a ir ¿con quién? Con él. Pero como Jesús conocía el corazón del hombre, le dijo, si no vieres señales y prodigios, ¿no qué? No creéis. Entonces ese hombre se quedó analizando lo que Jesús le dijo. Y le dijo, como que no lo entendió en el momento, y le dijo, ven, antes de que mi hijo ¿qué? Muera. Y Jesús le dijo, yo no voy a ir. ¿Ve qué? Ve. ¿Tu hijo qué? Vive. Y ese hombre dijo conmigo, se fue. Pero creyendo. ¿Cómo tienes que salir tú de este lugar, amor? Creyendo. Y a veces Dios nomás te va a dar una palabra. Jesús no le dijo, tu hijo ha sanado, tu hijo va a estar bien. Solamente le dijo, fíjate, ve. ¿Cuál fue la única palabra que Jesús le dijo? Ve. Tu hijo vive. Y dice que él se fue. ¿Y qué pasó? Una palabra debe bastar para traer paz a tu corazón. Esa palabra que ese hombre recibió de Jesús, cuando él la creyó, trajo paz a su ¿qué? En su corazón. Y se fue. Y conmigo, pero ya no se fue igual. Se fue convencido que lo que Jesús le había dicho era real.
Y dice la palabra en el 51, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, dijeron y le dieron buenas nuevas diciendo: tu hijo vive. Siguiente. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: mira que está a tu lado, en el momento que tú creas, las cosas cambiarán. ¿Cuánto tiempo tiene que Dios te dio una palabra, hermano? Pues desde ese momento que Él te dio tu palabra, las cosas tenían que haber cambiado. Pero a veces creemos, mira, los judíos pensaban que el Mesías iba a llegar con bombo y platillo y iba a hacer cosas fuera de serie, ¿no? Pero Él les había dicho que iba a llegar de una manera humilde, montado sobre un pollino de asno. Algunos le reconocieron, pero di conmigo, otros se olvidaron de su palabra. ¿De qué se olvidaron? De su palabra. ¿Y qué se estaba cumpliendo frente a los ojos de toda esa gente cuando Jesús entra en Jerusalén montado arriba de un pollino y unos le ponían palmas? Se estaba cumpliendo la promesa que Él había prometido 600 años antes de que Jesús naciera, por medio del profeta Isaías. Y conmigo, ya había sido hecho. Desde 600 años atrás. Por eso esos hombres les preguntan: ¿cómo a qué hora? Era cuando mi hijo ha estado mejor. Y le dicen los hombres: ¿cómo las qué? Como a la hora séptima. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús había ¿qué? Dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su piel. Mira, no solo se convirtió él, se convirtieron todos. Porque yo me imagino que él les dijo: yo fui a buscarlo y solamente me dijo: tu hijo vive. Y yo creí y vine acá, y era cierto. Desde el momento en que él habló, mi hijo sanó. Por eso él preguntó a qué hora su hijo había ¿qué? Mejorado. ¡Wow! Se quedó él sorprendido. Dice el verso 54: esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea. ¿A dónde? Mira, ¿cuál era la situación de ese hombre cuando fue a buscar a Jesús? Su hijo estaba al borde de la muerte. ¿Te puedes dar cuenta qué grande era la necesidad de ese hombre? ¿Quién con una necesidad de ese tamaño y viene y Dios solamente le dice: tú ve? ¿Tu hijo qué? Vive. ¿Qué está buscando el Señor de nosotros? Que una palabra pueda traer paz a nuestro corazón, amado, en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio del problema, en medio de la escasez. Una palabra debe de bastar. Mira, el profeta Elías, en medio de la depresión, el Señor solamente le dijo: come y bebe.
¿Cuáles fueron las palabras para el profeta Elías? Come y ¿qué? Y bebe. No le dijo el Señor, pobre de mi hijo, estás pasando por un rato mal. Solamente le dijo, come y bebe. Y le dijo después, cuando Elías no entendió, le dijo, come y bebe, porque largo y ancho es el camino que aún te espera. Pero Elías no entendió la palabra, comió y bebió, pero se fue hacia donde no debía de ir. Y se metió a una cueva. Y después viene la palabra del Señor y le dice, ¿qué haces ahí, Elías? Segunda palabra que le dice, sal fuera. Hola. ¿Qué le dijo el Señor? Sal fuera. A veces necesitamos, por eso Jesús le dijo, si no hubiera señales y prodigios, ¿no qué? No creerías. O sea, tú estás viniendo porque has escuchado que yo he hecho señales y que he hecho prodigios. Porque te han dicho que yo he levantado muertos, que yo he dado la vista a los ciegos, que yo he convertido el agua en vino. Dijo, vamos a ver si es cierto que vienes con fe. ¿Tu hijo qué? O sea, Jesús lo probó, ¿no? ¿Qué probó en ese hombre? Si iba con fe o por lo que le habían ¿qué? Dicho. Mira que está a tu lado. ¿Cómo venimos a ver? ¿De qué sirve que otros te digan, ve ahí? Ahí Dios está haciendo cosas diferentes. Dios está levantando un pueblo diferente. De nada sirve que te digan si cuando tú vienes aquí vienes sin fe. Hola. Ese hombre fue a Jesús y ciertamente Jesús estaba haciendo cosas que diferentes y por eso lo habían recibido, no que es que lo habían recibido por otra cosa. Y ese hombre tenía una necesidad. Mira, Dios quiere suplir las necesidades de todos. Pero es necesario algo. Que todo aquel que se acerca a Él crea que le hay. Por eso no hay ninguna imagen aquí. Porque desde ahí comienza la fe. La gente va a otros templos y a otras religiones porque ven. Porque están observando algo el cual representa para ellos algo. Y tienen fe de que ese algo puede hacer algo, ¿verdad? Pero qué diferente es que algo que no ves pueda hacer algo. Para eso se necesita mayor fe. ¿Estás aquí? El ingrediente de todos los milagros y lo que puede cambiarlo todo se llama fe, amor. ¿Fe a qué, pastor? A su palabra. ¿Qué le dijeron los otros discípulos a Tomás? Tomás, el maestro se nos apareció, estuvo en medio de nosotros, ha resucitado. Y dijo él, si yo no metiera mis manos en su costado y en sus manos, no creeré. Fíjate, eso ni siquiera le alcanzaba lo que otros le habían dicho. ¿Necesitaba qué? Ver. Y Jesús se le vuelve a aparecer porque los amaba, man. Y le dice, a ver, Jonás, tú Tomás, ven. Mete tu mano. Aquí también en mi mano, métela.
y le dice la siguiente palabra: Tomás, creíste porque viste, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mira que está a tu lado, no necesitas ver, para creerle. Mira, la palabra de Dios está llena de promesas y están esperando a aquellos que las crean. Mira que está a tu lado, ¿quieres arrebatar las promesas? Mientras que nosotros con la fe no saquemos de las páginas de este libro todas las promesas de Dios, continuará siendo más que pura letra. ¿Y cómo puedo sacar yo todas las promesas de este libro, pastor? Con fe. Porque al que cree, todo le es posible. ¿De qué sirve tener la arma más poderosa de todo el mundo en nuestras manos, amado? Porque a veces cuando estamos en un problema creemos que las cosas cambien como por obra de magia. ¡Pum! Y el Señor dice: ven tú. Tu hijo vive. Mira, un hombre que ni siquiera era del pueblo de Dios, un centurión romano, le dijo: mira, no es necesario que vayas, yo también soy hombre de autoridad, y le digo a este: ve, y aquel haz, y lo hace, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y dice el Señor: de cierto les digo que ni aún en Jerusalén he encontrado una fe como la de este hombre. ¿Qué le dijo? No, hombre, no necesitas ir ni tocarlo, solo suelta la palabra y mi siervo sanará. Dios está buscando hombres de fe, amado. ¿Has escuchado la palabra vivir por fe? ¿Sabes qué es vivir por fe? Creer en lo que Él ha dicho que hará de ti. Creer en lo que Él ha dicho que hará en tu matrimonio. Creer en lo que Él ha dicho que hará en tu hijo. Creer en lo que Él ha dicho que hará en tu padre, tu madre. Eso es caminar ¿con qué? Con fe. Pero sin fe es imposible agradar a ¿quién? A Dios, porque dice la palabra: porque es necesario que aquel que se acerca a Él crea que le hay. Y luego dice algo bien hermoso, a mí me gusta esa parte: porque Él es galardonador de los que le buscan. Y para buscarlo tenemos que tener la fe. ¿Cómo se sostuvo Moisés? Como viendo lo que lo invisible. Nosotros tenemos al Espíritu Santo de la promesa. Mira, ese hombre vino de muy lejos. Pero ¿de qué le ha servido que ese hombre hubiera bajado tantos kilómetros? Y Jesús le hubiera dicho la misma frase y él se hubiera ido del desánimo. La fe cambió todo. Porque imagínate si ese hombre
se hubiera sentido con Jesús y hubiera dicho: yo pensaba que me iba a acompañar porque tenía una ¿qué? Una necesidad. Yo pensaba que las cosas iban a cambiar de esta manera, pero él no me dio una palabra. Como los que me decía un hermano: no, oye, ni voy a entrar con el pastor Omar. Siempre que voy y que le pido un consejo me dice que me ponga a orar. ¿Por qué Dios le estaba diciendo a ese hombre: ponte o qué? Y para él no era ¿qué? Suficiente. Hace rato en la tarde estábamos viendo un video del pastor Julio Melgar, que Dios va a obrar en ese hombre con poder, lo creemos. Pero lo estaba visitando el pastor Kashuna y otros pastores estaban ahí con él y estaban transmitiendo en vivo por medio de Facebook. Y en uno de los comentarios decía una mujer: Pastor Kashuna, haga algo para que sane. Y yo me quedé: wow. Sabemos que Dios usa a ese hombre, pero ¿sabes por qué Dios no lo va a usar? Y no va a usar a un ungido, porque la gente comenzaría a idolatrar a ese ungido. Dios va a usar a la gente que menos esperes para que las cosas cambien. Y tal vez tu necesidad que tú tienes, tal vez el recurso venga por alguien que ni siquiera está en Cristo, ¿no? Y que de repente Dios le puso en su corazón: háblale a fulano, háblale a sultano y mándale ese dinero. ¿Estás aquí? Porque dicen que Él no comparte su gloria con nadie, ¿no? Amado, dile al que está a tu lado: confía. Como el centurión. Y dile al Señor: suelta la palabra y mi necesidad va a cambiar. Ese hombre le dijo: solamente dilo y mi siervo ¿qué? Sanará. Este hombre recibió una palabra, pero no la recibió como cualquiera, ¿no? La creyó. Creer la palabra hace la diferencia. Y le puede decir: Señor, tú dijiste. Nehemías le reclamó al Señor la promesa. Dijo: sí voy a ir, porque mi pueblo está en necesidad, cayó un peso sobre mí. Pero antes de eso, Señor, yo también fallé, mi familia también falló, perdónanos por todo eso, pero te voy a decir algo, Señor. Tú dijiste que aunque nos esparcieres por todos los confines de la tierra, si nos volviéramos a ti, tú nos volverías a traer al lugar de tu presencia. Qué fe tan poderosa. Le dijo esa palabra y fue a comenzar a reparar los muros caídos de Jerusalén. Y cuando comenzaron a hacer escarnio de él, le dijo: Señor, escúchalos. Pero nosotros hemos creído en lo que tú has dicho que harás. Confiemos, amado. Somos su amada iglesia y Él nos ama. Diga que está a tu lado: no siempre vas a estar así. No siempre vas a estar así. Y
Dice, cuando pasa esa tribulación momentánea, man. Dice, porque esta tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez peso, un eterno peso de ¿qué? De gloria. Mira que están todos los problemas. No son para siempre. Ni las consecuencias. También tienen caducidad. Si estamos viviendo la consecuencia de alguna falta, también va a terminar. Y nos resplandecerá el sol de ¿qué? De justicia. Pero ¿qué dice Malaquías? A los que creen en su nombre, les resplandecerá el sol de ¿qué? De justicia. Todo se basa en la fe, amado. Si este hombre no se hubiera acercado a Jesús, Jesús no le hubiese dado una palabra, ¿verdad? Pero Jesús le dio una palabra de ¿qué? De fe. Y Dios probará tu fe. ¿Por qué necesitamos? ¿Qué necesita ver Dios en nosotros? Fe. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Amén. Tontamente hemos escuchado el término, necesitas portarte bien para que agrades a quién. Y el que está a tu lado es más importante. Que Dios bendice. Otro se llama santidad. Y eso sirve para alcanzar la salvación. Y la fe para recibir las promesas de Dios. Sí, la santidad es para alcanzar ¿qué? La salvación. Pero ¿de qué te sirve guardarte todo el tiempo si jamás la palabra de Él se revela a tu vida porque no tuviste ¿qué? Fe. Estamos aquí. Los fariseos tenían toda la palabra, la conocían. ¿Y de qué les bastó? Si cuando llegó el Mesías no creyeron. Si cuando Él a ellos fue y no le recibieron. Y no solamente no lo recibieron, lo crucificaron. Y entonces cuando ya hubo un grande, la tierra se llenó de tinieblas, y que hubo un gran terremoto sobre la tierra y el velo del templo se partió a la mitad, entonces ahora sí dijeron, en verdad, que este era el hijo de quién. O sea, no les había bastado todo lo que Jesús había hecho. Por eso Jesús dice, que tenga oído para oír, que oiga. Lo que el Espíritu habla a las iglesias. ¿Y sabes qué habla el Espíritu a las iglesias? Palabra de fe. Muchos están yendo por otro lado y están llevando y levantando una generación que solamente busca la prosperidad. Pero Dios no busca levantar una generación que prospere, busca levantar una generación de fe, y a través de la fe la generación va a ser próspera, amado. Amén. No sé si no te gozas, pero dar un aplauso a Dios. Por eso Dios nos hablaba y nos decía, la felicidad no está en las cosas que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas, y para eso se necesita fe. Constantemente Jesús, ¿qué le reprochaba a sus discípulos? ¿Hasta cuándo estaré con vosotros, hombres de poca ¿qué? Fe?
Si tuvieres fe como un grano de mostaza y le dijeres a ese monte, muévete de aquí para allá, el monte se qué. Pero ¿cómo tienes que decirle? Con fe. Los agarra una gran tempestad en el mar. Jesús estaba bien confiado. Ahí te va otra. ¿Por qué Jesús estaba bien confiado? Porque él sabía que él no iba a morir en la barca, que la tempestad no los iba a matar, porque escrito estaba cómo había de morir él. Cuando ellos van y le dicen, Señor, Señor, levántate, que perecemos. ¿Por qué se levantó Jesús bien molesto? No. Nomás porque en verdad Dios lo hubiera escrito ahí, les dijo, ¿dónde está escrito que yo me voy a morir en el mar? ¿Por qué Jesús se molestó? Porque Él ya les había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado entre el cielo y la tierra, amado. Y ellos creían que iban a ir a qué. Y iban con Jesús. ¿Sabes por qué le reprochó? Porque dijo, me voy a ir y estos van a estar sin qué. Sin fe. Y prueba de ellos que Tomás se fue Jesús y ¿cómo estaba? No, y no nomás él, camino de Emaús. Iban otros dos hablando entre ellos y Jesús se cambia de parecer y se acerca a ellos y dice, ¿de qué hablan? ¿Nos puedo acompañar? Sí. ¿Y de qué van hablando? ¡Ah! De las cosas que han acontecido en estos días, de Jesús Nazareno. Nosotros creíamos que era el Salvador de Israel. Fíjate cómo estaban ahora. Y todavía no tenía ni 3 días que Jesús había partido. Entonces Jesús se les revela y cuando lo ven dicen, con razón ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba. Bien reprobado. Fíjate, todavía Jesús ni siquiera se cumplía la promesa de su regreso, de su resurrección. Y ellos ya estaban hablando de esa manera. Nosotros creíamos que Él era el Salvador de qué? De Israel. Y esos fueron unos. Hasta que se les apareció. Cerrada la puerta, apareció en medio de qué? De ellos. Y entonces sí, Tomás, el maestro se apareció en medio de nosotros. Resucitó. Dijo el Tomás otro peor. Si no meto mis manos en su costado, no creeré. Pero como Jesús en su amor y en la predestinación que había para ellos, dijo, necesito que meta la mano porque si no va a ser un... ¿Sabes qué le dijo Jesús? No seas incrédulo, Tomás. Porque me viste, creíste. Mira, cuando Pedro lo apresaron, está Pedro, estaban orando para que lo soltaran. Tocan la puerta, va una mujer y abre y ve a Pedro y le cierra la puerta y sale corriendo y le dice, el espíritu de Pedro se apareció en la puerta. ¿Qué no estaban orando para eso? ¿Estás aquí? ¿Qué les faltó en esa oración que Dios descubrió? Que sí estaban orando, pero ya cuando se cumplió, ya no tenían la fe del cumplimiento. Hay gente que tiene la fe para orar, pero dudan de recibir. Hola. Amén. Sí tienen la fe para ir y pedirlo, pero no para recibirlo.
Y la que está a tu lado, ¿estás preparado? Para recibirlo. Mira, ese hombre tuvo la fe para creer lo que habían dicho de Jesús. Porque si no hubiera tenido la fe, no lo hubiera ido a qué? A buscar. Y después se tenía otra parte de la fe que necesitaba ese hombre, la fe para creer en la palabra que Jesús le dijo. Mira, te voy a decir esta frase. No tengas solo fe para buscarlo. Ten la fe para creerle. Y no solo creerle, creer en su palabra. Porque su palabra tiene poder. ¿Cuántos tienen alguna duda, hermano? ¿Algún problema? Levante su mano. ¿Cuántos tienen? ¿Quieres una respuesta? Jesús es la respuesta a cualquier pregunta. Mira, di conmigo, la palabra de Dios es para creerla. Es para creerla. Así que vamos a cambiar el lema, amor. Dejemos de decir, ven a que escuches la palabra de Dios. Mejor, ven a que creas la palabra de quién? Dios. De Dios. Claro que por el oír viene la ¿qué? La fe. Pero la gente no solamente tiene que oírla, sino creerla. Decía una hermana que era alumna de la pastora, su familia estaba en grandes problemas cuando llegó un cartel que yo tenía. Y Dios hizo cosas poderosas en todos ellos. Pero ella cuando hablaba decía, desde que estoy en la palabra de Dios, las cosas son diferentes. Desde que me acerqué a la palabra de Dios, mi vida cambió, mi matrimonio cambió, mis hijos cambiaron, todo cambió. Y mira que tuvieron un proceso bueno, pero siempre confiando en lo que Dios les hablaba. Venía necesidad y el esposo mal en el refugio, su trabajo estaba peligrando, había peligro que ni siquiera lo pensionaran o lo jubilaran o lo liquidaran porque había cometido unas faltas dentro de la empresa fuertes. Pero di conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno. Para con el que cree. Para con el que cree. Y vinieron a buscar a Dios porque alguien les dijo que Dios estaba haciendo cosas diferentes. Y expusieron su caso y se les dijo, hagan esto, más esto, más esto, más esto. Y haz de cuenta que lo hicieron al pie de la letra. Y Dios respondió. Amén. Pero no dudaron en ningún momento, no. Confiando en una palabra que se les decía cada que iban y pedían consejo. ¿Y qué hacemos? Confíen. ¿Movemos algo? Confíen, Dios va a hacer. Al grado que Dios tocó el corazón del jefe
del hermano y él mismo intercedió por él, metió las manos con los directivos, lo pensionaron, lo jubilaron, le hicieron todo. No necesitan de voces, pero darle un aplauso. Romanos 10:17. Ya voy a terminar, ¿no? Dice, así que la fe y el oír otra vez, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. otra vez, así que la fe es por el oír. Ahí está la clave de todo. Es por el oír. ¿Es por el qué? Por el oír. ¿Y el oír por la palabra de qué? De Dios. Se quedan como que no sé cómo, pero Dios está hablando, man. Mira, en el verso 50 de Juan 4, la palabra que el noble recibió, la escuchó, pero no solo la escuchó, la creyó y la obedeció. Hola. Diga que está a tu lado. ¿De qué te sirve? ¿Creerla? Si no la obedeces. Sí. Después de haberla creído sigue un siguiente paso, man. Obedecerla. Porque dice que la creyó, pero pues la creyó, pero ¿cómo manifestó que la había creído? Fue la obediencia. Porque Jesús le dijo, ve, ¿tu hijo qué? Vive. ¿Y dónde estaba su hijo? En su casa. Mira, el noble la obedeció y volvió a su casa. Había ido por el maestro y regresó sin el maestro. Pero regresó con fe, amor. Y con obediencia. ¿Y sabes qué provocó eso? Paz en su corazón y fe en su familia. Porque cuando Él les dijo las cosas, ¿todos qué? Creyeron. ¿Y cómo no iban a creer? Sino cuando Él le dijeron, tu hijo ya está sano. Y ellos, cuando lo vieron sin llegar sin Jesús, y dice Él, ¿cómo a qué hora era? Cuando mi hijo dejó de estar mal. No, pues como la hora séptima. Y dijo, entonces se dio cuenta que era la misma hora en que Jesús le había dicho, ve, tu hijo vive. Qué poderoso. Mira, la palabra que el noble recibió la confesó en su casa. ¿Qué vendría haciendo el hombre mientras iba en el camino? De regreso a su casa. ¿Sabes qué me imagino que él iba diciendo? Conforme a la palabra que Jesús le dijo. Dejé a mi hijo moribundo, pero regresaré y él estará sano. Amén.
no me está entendiendo. Sí, gloria a Dios. Cuando me fui, mi hijo estaba ¿qué? Muriendo. Pero cuando regrese, estará sano. Y conmigo iba tomado de la palabra que Jesús. Ponte de pie. ¿Qué generó esa palabra en el corazón del noble? Paz. ¿Por qué se fue en paz cuando recibió la palabra? Porque cuando él llegó a Jesús no iba en paz, iba desesperado, angustiado, decaído, triste, sin fuerzas tal vez. Pero Dios con una palabra le cambió la vida. La creyó y todo cambió. ¿Por qué todo cambió? Su sentir fue otro. Inmediatamente recibió la palabra y se fue. Y le esperaban 30 kilómetros a casa. Y en esos 30 kilómetros el enemigo pudo haber tomado ventaja, ¿no? Y a veces nosotros recibimos una palabra con poder y con fe. Salimos de aquí y el enemigo comienza a atacarnos para que nuestra fe mengue. Llega que está a tu lado, no permitas que el enemigo se robe la palabra que Dios ha soltado sobre tu vida. ¿Qué hubiera pasado si el noble, en lugar de toparse con tu hijo, está sano, se topa con tu hijo, aún sigue enfermo? Porque antes de que llegase a casa lo abordaron. Sí, Mira que está a tu lado el diablo. Quedará a tomar ventaja. Pero no le creas. Es un mentiroso. El diablo es un mentiroso. Que va a engañar tu mente y que va a menguar tu fe con mentiras. ¿Te puedes imaginar al pastor Julio Melgar cómo lo ha atacado el diablo? ¿Sabes cuál ha sido su mayor batalla? De ese hombre. Haberle servido durante tanto tiempo a Dios. Ver los milagros que Dios ha hecho en la vida de otros. Que Él ha entregado su vida a adorarle a Dios y Él está enfermo, man. Apenas el sábado pasado, la pastora Ninoshka de Benecer, Honduras, murió. Y también murió de cáncer. Pero las palabras que dio el apóstol Ponce en su funeral, dijo: hay batallas que ella venció durante todo este proceso y se fue victoriosa. Amado, confiemos, porque nuestra mayor batalla es la batalla de la fe. Porque el diablo sabe que si logra robarnos la fe, estamos perdidos. ¿A qué vino a él? A matar,
¿Matar qué? Tu fe. ¿A robar qué? Tu fe. ¿A destruir qué? Tu fe. También vino a robar tu paz, tu gozo, tu libertad. Matar, morir, a matar y destruir, matar. Ese es lo último, hermano. Porque muerto se acabó el asunto. Pero robarte el gozo, la paz, la fe y seguir en vida, sufriendo, siendo atormentado por los problemas, eso está peor. Diga que está a tu lado, no permitas o no permitamos el enemigo nos robe la fe. Él siempre va a querer, mira, la mayor arma del diablo es el temor, hermano. ¿Quieres paralizar a alguien? Infúndele temor. ¿Por qué crees que los cárteles y todos los que hacen lo malo llegan y hacen un matadero de gente, cuelgan, cortan cabezas, los hacen pedazos para tomar el control de algún lugar? Porque si la gente ve eso, ¿quién no se va a someter, amado? Y es el diablo en ellos, tomando territorio. Pero si el enemigo viene a hacer eso y un hijo de Dios teme, entonces ¿dónde está tu fe? ¿En quién confías? Porque así esté controlando quien sea la región, amado. Mira que está a tu lado. Si tú eres hijo de Dios, eres hijo del que controla todo. Y eso está por encima. Pero imagínate. Y me dijeron que si no me dabas iban a meter. Y dije, mira, yo te voy a decir una cosa: la iglesia no es mía, es de Dios. Y si te metes con la iglesia, te metes con Dios. No, que si no nos das, le dije, pues hágale como quiera, porque yo no les voy a dar nada. Porque la obra no es mía, es de Dios. Y si te metes conmigo, te metes con Dios. Y hazle como quieras. Pero no, sí, ¿cuánto le deposito a otro? Si no, entonces ¿en qué Dios confiamos, amor? Dile, Padre, gracias. Gracias. Y perdóname si no he confiado en una palabra que tú me has dado, Señor. Gracias por esta palabra. Te doy gracias. Quiero oír y recibir tu palabra, Señor. Porque sé que cambiará todo. Cuando yo crea. Porque el que cree, todo es posible. Te bendecimos, Señor. Amén. Y amén. Dale un fuerte